Buenas noches, bienvenidos a todos. Una vez más, vamos a retomar los temas que veníamos trabajando. Me disculpan por el tiempo que llevo ausente, pero pues estaba un poco ocupado con algunos pendientes. Así que vamos a continuar. Vamos a volver a trabajar los temas que quedaron en el tintero. Entonces, ¿qué temas habían quedado pendientes? La identificación en palabras, ¿cierto? Sözcükler de pekiştirme. Este tema, hemos básicamente es el último tema que nos falta por trabajar en lo que es A1, A2, ¿cierto? Para poder proseguir con el B1, B2, que sería el nivel intermedio. Entonces, este tema lo dejé de último porque consideré que era muy simple, muy sencillo, y es mejor arrancar solucionando dudas con los temas más complejos a veces, porque, digamos, forman parte de la estructura básica del idioma para entender otras oraciones. Entonces, en este caso, es un tema que pues, es muy común en el turco y se suelen utilizar. Digamos, por ejemplo, lo que ahorita acabo de hacer en el español, de decir que es muy común, ¿cierto? Eso también se llama una intensificación o pekiştirme en el turco. Estoy haciendo prácticamente una duplicación de palabras para hacer, digamos, que la palabra muy tenga un mayor valor de relevancia o de intensificación. Entonces eso es lo que estoy haciendo y de eso se trata el tema del día de hoy. Bueno, aquí qué explicación les coloqué aquí. Consiste en intensificar el significado de las palabras a través de diferentes métodos. Las palabras intensificadas se pueden usar realizando diferentes tareas en cada oración. Entonces, tenemos eh, en esta diapositiva tenemos 4 casos. Hay muchos más, claro está. Pero vamos a hablar solamente de 4. Los básicos. Bueno, una que es añadiendo la primera sílaba de la palabra con las letras P, R, S o M. Esta primera sílaba de la palabra la añadimos como un sufijo, ¿vale? Es decir, un sufijo, un prefijo, llamémoslo un prefijo porque va al comienzo de la palabra, ¿cierto? En la parte de atrás. Entonces, el otro sería añadiendo la primera sílaba de la palabra con las letras P, R, S y M, y adicional a eso con la letra A o E. Bueno, eso es otro. También sería como un prefijo. También hay otro que es añadiendo diferentes sufijos a a la primera sílaba de la palabra. Llamémoslo prefijos. Prefijos a la primera sílaba de la palabra. Bueno, porque lo que hacemos es añadir prefijos. Y el último caso que es con duplicaciones, que es lo que hace un momento dice, con la palabra muy en el español, en el turco también se puede hacer lo mismo, pues no a veces dice choc, ¿cierto? Eso también, entonces sería como muchísimo. Entonces vamos a ver casos, vamos con el primer caso. Dice que añadiendo la primera sílaba de la palabra con las letras P, R, S y M, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos la palabra mavi, ¿cierto? Mavi. Mavi, si ustedes recuerdan, significa azul, ¿cierto? Azul. Entonces voy a colocarles aquí de pronto para aquellos que estén tomando nota, no alcancen a entender, azul, ¿cierto? Entonces, acordémonos, si Mavi significa azul, más Mavi significaría muy azul, o sea, como azulísimo, ¿cierto? En español sería, ahorita tengo algo así como azulísimo, ¿cierto? Más Mavi sería azulísimo, o sea, demasiado azul, muy azul, más Mavi. Y si se dan cuenta, ¿qué ocurre? Tomamos simplemente la primera sílaba de la palabra, ¿cierto? Ven aquí, la primera sílaba de la palabra, y le añadimos la letra S. ¿Hay una regla para eso? Básicamente, no. No hay una regla, realmente hay que memorizar esos casos. Entonces, digamos, pero uno se va acostumbrando a estos casos porque uno los va utilizando. Bueno, digamos, uno va a sentir que es muy natural, poco a poco, que se vaya escuchando, ¿vale? Digamos, no hay una regla para eso. Entonces, más Mavi.
Otro, por ejemplo, ıssız, ¿cierto? Issız. No lo vayan a traducir en el traductor de Google porque seguramente va a confundir esta palabra con işsiz, ¿cierto? Que es totalmente distinta, ¿vale? Issız. Acuérdense que ıssız significa como deshabitado, ¿vale? O sea, desértico, como desierto, o sea, que no hay personas, no hay nadie ahí en ese lugar. Issız. Entonces, cuando yo digo, perdón, ıssız, ¿cierto? Issız, entonces estaría diciendo totalmente deshabitado, o sea, muy deshabitado. No sé cómo se diría en español, digamos, algo que sea deshabitado, deshabitadísimo, sería algo así. Desolado. Desolado, eso, desolado. Yo no sé, digamos, estoy jugando con lo que es la intensificación de palabras, los superlativos, creo que se llama en español. Entonces, exacto, entonces. Vamos con otro caso, por ejemplo, veías, ¿cierto? Me disculparán aquí. Voy a colocar un rojito, ¿cierto? Les añado una cosa, vemos que, por ejemplo, cuando la palabra empieza con una vocal, ¿cierto? Si ustedes se darán cuenta, solamente toma la vocal y le coloca la P, la R, la S o la M, ¿cierto? No toma como nosotros entenderíamos sílaba, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos sílaba, sino que en este caso solamente utilizo la vocal. Ay, Dios mío, llegó alguien con un carro luciendo su sistema de sonido. Bueno, vamos acá, veías, ¿cierto? Veías que nosotros recordamos que la palabra veías significa blanco, ¿cierto? Entonces cuando decimos ven veías, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Cómo la entienden? Blanquísimo. 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 Sí, blanquísimo. Exacto. Eso sería. Voy a cambiar el teclado a español de Latinoamérica. Ô, Fabiano, Dime. isso seria uma espécie de superlativo? Exacto. Algo así? Claro. La intensificación de palabras serían prácticamente la generación de superlativos. Ah, ok. Sí, Bueno, podemos gracias. llamarlo así, superlativos. Ok, gracias. Sí, es que al momento de que estoy escribiendo eso, hay una cuestión. Cuando uno está hablando más de un idioma, uno puede saber, digamos, cómo se dice en el idioma original o en el idioma nativo de uno, pero muchas veces uno no se acuerda en el momento. Entonces, si nomás hablando un idioma, a veces uno se le olvidan las palabras. A mí me No, pasa también eso. pero está perfeito como vos lo haces, porque nos hace pensar, por ejemplo, se vos dissera é superlativo, não iba a passar de largo, entendeu? Sí, E aí no hace pensar, tá buenísimo. sí, Gracias. con gusto. Sí, digamos, sí, algo que yo hago, digamos, aquí es hablar de manera más simple porque a veces se me olvidan los términos técnicos y eso cuando estoy tratando de explicarles los temas. Entonces, a veces simplemente les expreso todo de manera más simple. Entonces, vamos con este otro caso. Por ejemplo, aire. Aire. ¿Alguien sabe qué significa aire? Aire. Por ejemplo, cuando estamos... Del verbo abrulmac. Sí, proviene del verbo adurmak. ¿Y el verbo adurmak qué significa? ¿Qué significa? Abandonar, dejar. Separar. Separar. Adurmak, separar. Adurmak. Okay. Eso es lo que significa, adurmak. Ahora bien, con el verbo adurmak, el adr proviene de ahí. ¿Y qué significa adr? Adr significa como separado. Separado. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a pagar la cuenta, muchas veces dicen, dice alguien, hesap aire, aire, dicen, o sea, por separado, en este caso estarían diciendo, aire, aire, está separado. En este caso, digamos, otra forma para decir aire, ¿cierto? Aire que significaría como separado, o también significaría como otra cosa, o otro, algo así. Aire. Por ejemplo, a veces dicen aire ver cono, o sea, un tema aparte, ¿cierto? Cono, ¿cierto? Tema. Aire ver cono, un tema aparte. Entonces pueden decir aquí apaire,
¿cierto? Aparte. Entonces, aparte significaría como separadísimo o muy aparte. ¿Vale? Fabián, discúlpame. Dime. Vos dijiste recién, aire es más Por separado. separado, como hacer algo por separado, ¿sí? Por separado, sí. Cuando uno dice aire, Perfecto. aire está expresando como por separado. Exactamente. Pero en este caso, cuando vos decís apaire, es muy separado. Ese Sí, es muy el separado. superlativo. Sí, o se entendería como muy aparte. Ah, perfecto. Muy Sí, aparte o sí. apartadísimo, pero decir apartadísimo como superlativo suena raro en el español. No Sí, suena, sí, sí, sí. para este caso, se entendería más como muy aparte. Por Sí, ejemplo, lejísimo. en una oración, ¿cómo yo utilizo aire? Por ejemplo, podríamos decir, bu aire vir con. Por ejemplo, aquí, örnek. Örneğin, por ejemplo, örneğin, bu ayrım bir konu. Örnek yok. Eh, por ejemplo, bu ayrı bir konu. Les dejo ese ejemplo. Eso es un tema aparte. Ahí, ¿cierto? Eso es un tema aparte. Bu ayrı bir konu. Konu, acuérdense que significa tema. Pero entonces, si yo digo, bu apaire bir konu, esto es un tema muy aparte, estaría diciendo, ¿cierto? Es un tema muy aparte. Ya cuando estoy hablando de la cuenta, pues, hesap aire aire, ¿cierto? Aire aire. O sea, estoy diciendo la cuenta aparte. O sea, cada uno paga por su lado. ¿Vale? En este caso, başka. Acuérdense qué significa başka. ¿Quién se acuerda? Otro. Otro, otra, ¿cierto? Otro, otra. Eso es lo que significa, básicamente. Entonces, si ustedes han visto una serie de Netflix que se llama Bir Başkadır, se llama así. Creo que es Bir Başkasıdır o Bir Başkadır, no me acuerdo cómo se llama. Que la colocaron traducida al español como Nos conocimos en Estambul. Que realmente no tiene nada digamos, no sé por qué, digamos, o quién habrá traducido eso y lo había colocado como Nos conocimos en Estambul. Seguramente por atraer a las personas que digamos, son amantes de Turquía, digamos, les encanta todo lo que era cultura turca, pues llamar la atención, pero pues no tiene nada que ver con el título original. El título original es, digamos, algún otro, o es alguien más, ¿cierto? Así se entendería en el español, pero pues son cuestiones ya más de publicidad. ¿Cierto? Entonces, başka, ¿cierto? Significa otro. Ahora, bambaşka. Ay, ¿qué sería? ¿Sí? Bambasca. O sea, ¿Sería diferente? sí, No tiene superlativo en español. algo muy diferente, algo digamos, Claro. también sería muy aparte, muy diferente, otra cosa, pero entonces sería como decir muy otra cosa, no tiene sentido en español. Digamos, algo muy aparte también se entendería. Claro, nosotros diríamos algo que nada que ver. Sí, Nada o sea, que ver. Cierto, nada que ver, algo así. Digamos, si ustedes lo ven en español, por ejemplo, vemos un tema, vemos. Si Podría yo digo, ser, dime. perdón, Fabián, ¿podría ser algo completamente diferente? Exacto, algo completamente diferente se entendiera en español. Gracias. Sí, başka es algo diferente, alguien más, o algo, algún otro, ¿cierto? O otro, ¿cierto? Entonces, bambaşka sería algo totalmente diferente. O sea, algo más, ¿cierto? Sería un otro, esa expresión otro, pero intensificada. Claro. He ahí el punto en el cual yo les digo que muchas veces no podemos traducir exactamente como sería digamos, en el español, en una sola palabra, porque a veces tenemos que utilizar más de una.
Bueno, vamos con el otro caso. Sıcak, sıcak. ¿Quién se acuerda qué significa sıcak? Calor. ¿Negro? Blanco. Calor, caliente. Calor. ¿Cierto? Vemos, es más que todo como caliente. Caliente. Cálido. ¿Vale? Caliente Sí, o cálido. ya. depende de esa manera. Entonces ya está viendo que sıcak es caliente o cálido. ¿Cierto? Sımsıcak, ¿qué sería? Muy caliente. Muy caliente o muy cálido. ¿Cierto? O calientísimo. Utilizando el superlativo. ¿Cierto? Ahora veamos. Rojo es kırmızı, ¿cierto? Y se parece mucho al español, si lo vemos desde la palabra carmesí, ¿cierto? Carmesí significa rojo. Entonces, kırmızı, kıpkırmızı, ¿cierto? Entonces, ¿qué significaría esto? Muy rojo, rojísimo. Exacto, muy rojo, rojísimo. Exacto, eso sería. Entonces, ahí vemos que, como tal, este tema también existe en el español, que no es aplicable a todos los casos en el español. Pero bueno, de alguna manera se entiende. Entonces sería como rojísimo. ¿Cierto? Kıpkırmızı. Ahora, ¿qué es algo rojísimo? Pues ya eso es más subjetivo. Vamos, por ejemplo, con la palabra çıplak. Çıplak significa desnudo, ¿vale? Desnudo. Ahora bien, me están escribiendo por aquí. Bueno, ahorita les digo. Entonces, çıplak. Çıplak significa desnudo, ¿vale? Desnudo. Pero pues para los turcos, en esta cultura que es un poquito más conservadora que la nuestra, por ejemplo, una persona que está sin camisa, simplemente sin camisa, para ellos ya esa persona está desnuda, ¿vale? Para muchas personas que son conservadoras. Lo digo porque digamos, yo tuve la oportunidad de, digamos, de vivir con turcos, hombres, también estuve viviendo con una turca, compartiendo apartamento, éramos 2 hombres y una mujer, y yo una vez estaba en el baño, olvidé cerrar la puerta del baño, y yo estaba simplemente sin camisa y cepillándome los dientes. Y ella entró al baño y ella, ¡ah! Y yo, ¿qué pasó? Ella, ¿estás desnudo? Y yo, estoy sin camisa. ¿Pero estás desnudo? ¿Esto es estar desnudo? Sí. Ok. Entonces, digamos, para algunas personas aquí en Turquía, la palabra çıplak, simplemente estar desnudo, ya sea parcialmente o ya sea totalmente, ¿vale? Ahora, çıplak sería como la intensificación de estar desnudo, de desnudez, desnudísimo, o sea, Desnudísimo. o sea, totalmente desnudo. Pero desde la óptica de ellos, ¿no? Sí, claro, sería ya çıplak, ¿cierto? Sería totalmente desnudo, ¿vale? Eso es para que lo tengan claro. Vamos, eso es desde la óptica de ellos, claro está. No todos, pero muchos de ellos, ¿vale? Eso es para que lo tengan claro, ¿vale? En respuesta a la pregunta que ahorita me habían escrito Guillermina, bueno, si hay alguna regla para saber cuándo es PRSM, la verdad es que no. No, No es más que todo como creatividad, ¿vale? Es como creatividad. Muchas veces, digamos, uno puede generar palabras a través de este tipo de normas. Ya sabemos que se utiliza la P, la R, la S o la M. Pero para intensificar, por ejemplo, digamos, muchas veces, como ya uno sabe que como más Mavi, ¿cierto? Ya uno recuerda, digamos, que va una S, ¿no?, antes de la M. Entonces uno casi siempre que vea un adjetivo, ¿cierto? Que uno quiere intensificar como que inicie con M, seguramente pues va a ir, digamos, con la S, seguramente, digamos, uno va relacionando, y uno puede jugar con ese tipo de intensificación, y a uno un turco le va a decir de una vez, está mal, está mal dicho o algo. Pero Fabián, realmente, dime. creo que
más que todo yo creo que ya en ese idioma ya están establecidas esas palabras Sí, que están eso sí. intensificadas. Tal vez no son una gran cantidad de palabras y no tienen tanto uso o Exacto. Digamos, ya están, estas ya están predefinidas. Digamos, a medida que se vino usando a través digamos, a través del tiempo, ya esas palabras quedaron tal cual. Así. Y si se dan cuenta también, digamos, la mayoría de palabras, digamos, solamente hay dos palabras con comienzo en vocal y la utilizan con una P. ¿Sí? Entonces, como que Ujú. uno, con la B, uno ya va relacionando con la M, ¿cierto? Con las vocales A y la vocal U, que son vocales, digamos, que son, en estos momentos, digamos, la A es una vocal abierta, redonda, lo llamaríamos como una vocal gruesa también, gruesa, redonda, y la U sería una vocal gruesa, plana. Entonces, digamos, si nos damos cuenta, las dos vocales gruesas, la A y la U, nos van con una P. Bueno, vemos, son cosas que uno puede ponerse a analizar, si existe una regla o no, pero estoy buscando en los libros y dicen prácticamente no hay reglas, pero se utilizan con estas, por lo general. Generalizan mucho, porque ya son cosas que se han venido adoptando a través del tiempo. Por ejemplo, con la S, sumsujak, ¿cierto? S, M. Con la K, ¿cierto? Va la P. Con la Che, aparece va la R. Vamos a ir viendo si tiene esto una lógica o algo así. Igual de eso se trata, eso es un grupo de trabajo. Vale, entonces vamos aquí con yalnız y yapyalnız. Yalnız, ¿qué significa? ¿Solo? Solo, ¿cierto? Solo, solitario. Entonces, Ujú. yapyalnız, ¿qué sería? Muy solo. Muy solo, como dicen en la era diálogo solo, solín, solito. O sea, solitario. solitario, sí, totalmente solo. Soy solitaria. Sí, solo, solín, solito. O sea, totalmente solo. Entonces, prácticamente, digamos, y esto también es un juego de palabras que usamos en el español, solo, solo, insolito, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Una especie de superlativo, pero ya no estamos haciendo una duplicación, sino una triplicación. ¿Sabes cuál palabra, Fabián me ha preguntado cómo se podría decir en turco? Tú Sí. sabes que aquí en español decimos, pobrecito, cuando decimos que alguien está pasando una situación difícil. Zavallı. Entonces, siempre me he preguntado, qué palabra se utilizará en turco para nosotros decirle a alguien, oh, está enfermo, pobrecito, o está en una Es un situación difícil, diminutivo. pobrecito? ¿Cómo? Digamos, bueno, vamos aquí, eso que dime leer. Es un disminutivo. Sí, pero digamos, es un disminutivo como nada, pero pues sería Pero en turco no se usa. una intensificación. No se usa, pero digamos, para decir pobrecito o algo así, se utiliza normalmente, por ejemplo, zavallı. La palabra zavallı. Creo que es así, es zavallı, ya con la. Suele decir zavallı. Y zavallı significa como pobre. Pero no es Ajá, pobre. pero no es como Pero si lo malinterpreta que le estoy diciendo pobre de pobreza, no. Ese no. pobre es como pobre, pero cuando un pobre de que tú sientes pesar por ese ser. Ok, entonces ese sería a la misma vez pobrecito. Sí, Zavallu. zavallı. Ok, Zavallı. zavallu. Porque a veces, digamos, si tú ves en una serie, a veces dicen, ah, zavallı çocuk. Entonces dicen, o sea, pobre chico. Algo así. Ok, ¿Vale? Sí, porque generalmente es una palabra que la quiero usar, pero no, nunca había encontrado la palabra. A veces alguien me dice, un turco, ay, vieras, estoy enfermo, me duele la cabeza. Y yo no, no lo digo, utilices ahí. no. No, no, digamos, por eso mismo, una cuestión que yo les digo, ustedes van a hablar en turco, piensen como un turco.
no lo digan ahí porque puede sentirse ofendido. Puede que la puedas usar, pero puede malinterpretar. Exacto, exacto. Porque es Es el que temor. no sé si a ti te guste que sientan pesar por ti. Mm, Es una expresión de pesar. Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta que sientan pesar por mí. Por ejemplo, entonces, que alguien que me diga, pobrecito, como que, oye, gracias, no sé, con esa palabra me animaste mucho. Eh, entonces, digamos, eso depende de la persona. Digamos, no te recomiendo decirlo así, pero se puede utilizar de esa manera. ok. Bueno, a veces utilizan eso, pero pues no es algo que tú digas, pobrecito. Si alguien te dice, me duele la cabeza, o algo así, tú no le dices pobrecito, tú le dices, gesh mich olsun. O sea, que se te pase y ya. Uno no va a decir, ya vas dicho yo porque si no, entonces vas a estar, digamos, de pronto ofendiendo. ¿Vale? Bueno, vamos a retomar el tema. Estamos aquí, ¿cierto? En esto. En yalnız y yapa yalnız, ¿cierto? Yapa yalnız. Perdón. Entonces, vamos aquí. Otro, por ejemplo, salam. Salam tiene muchos significados en el turco. Salam, si ustedes se acuerdan, la palabra sa significa derecha, ¿cierto? La mano derecha. El lado derecho, derecha, ¿cierto? Estamos hablando del lado derecho. Pero también la palabra sa proviene, digamos, del árabe, si no estoy mal. Y, digamos, eso también significa salud. Por eso la palabra salk, bueno, entonces ya vamos viendo eso, digamos, viene de salud, ¿cierto? Entonces, salam. Entonces la palabra salam, como tal, significa como algo así como saludable, pero también significa, es más utilizado, más interpretado con el término estable, ¿vale? Estable. Por ejemplo, cuando vemos una estructura que es estable, de manera ingenieril podríamos decir, si somos, por ejemplo, patólogos de ingeniería, decimos, esta estructura es saludable. Y lo podemos decir en cuestión de patología de ingeniería. Lo digo porque yo soy ingeniero civil. Entonces, digamos, salam significa más como estable, ¿vale? Estable. Estable, por ejemplo, salam, bubina, salam. Entonces, esta edificación o este edificio es estable, o sea, que no se va a caer. O bueno, que tiene los mínimos requisitos de garantía para que en cuestiones de un momento de terremoto tipo catástrofe, al menos le dé Sí, tiempo a la persona de salir de su casa. Puede que se caiga, pero al menos le da el tiempo. Son cosas así. Entonces, Salam significa eso. Bueno, significa que es estable. Bueno, entonces si vamos a decir que Salam es estable, Salam, ¿qué sería? Salam, Muy estable. muy estable, ¿cierto? No sé cómo decirlo en español como establísimo, no sé. Muy estable, demasiado estable, ¿vale? Salam. Ahora bien, Ô, Fabiano, dime. porque já havia na primeira frase, eu pensei que era superlativo, pero estou aqui pensando todo o que estão falando. Não creio que tenha algo que ver com superlativo, não? Sí, sí, es un superlativo. Sí, pero el texto en general no se trata de superlativo, creo. No. No, sí, sí, digamos, los superlativos, lo único, digamos, son herramientas que en el español que se utilizan para intersificar una palabra. Una palabra que, Ah, digamos, que por lo general, según el idioma español, tengo entendido, son solamente adjetivos, ¿vale? ok. Aunque en el Dale. turco, estas palabras pueden ser usadas en algunos casos como adjetivos, como sustantivos o como adverbios. Bueno, eso lo vamos a ver Yo en creo, los ejemplos.
Creo que está más por ahí que para un superlativo. Ujú, exacto. Bueno, Y eso, ok. y ahora, si ustedes me vienen a decir los disminutivos, bueno, digamos, ¿qué pasa? Que es que en el turco, básicamente todos son superlativos, así sean palabras de tipo negativo, ¿vale? Por ejemplo, pobre, pobrecito, ¿cierto? Uno no, digamos, en ese caso, en el español, uno no va a utilizar un superlativo como pobrezote, porque no tendría sentido, ¿cierto? Digamos, pobrecito, entonces disminuimos una palabra que es pequeña, digamos, que es negativa, por decirlo así. Entonces, eso es algo que va de acuerdo al idioma. En cambio, en el turco es todo prácticamente una intensificación de palabras. Por eso se llama intensificación de palabras, porque también podría ser un superlativo o un disminutivo, en el caso. Bueno, vamos aquí. Soğuk, frío. Frío. Exacto, frío. Ahora, soğuk sería muy frío, súper frío. Frío. Muy frío. Exacto. Ahora, katı. ¿Qué sería katı? Sólido. Sólido, ¿cierto? Sólido o duro, ¿cierto? Sólido. Sólido o duro, entonces sí lo entenderíamos. Ahora, kaskatı. Muy sólido, muy duro. Ujú. Durísimo, durísimo. ¿Cierto? Durísimo, también se entendería así. Pero va más orientado con la palabra sólido, ¿vale? Pero si algo es sólido, significa que es duro. Entonces, ahí el dilema. Digamos, pero para la palabra duro utilizamos más la palabra sert, Claro. ¿cierto? Ajá, CERS. Eso estaba Sí. viendo. Para duro es CERS. Sí, tenemos muy sólido, pero recordemos que cuando uno está hablando de idiomas, y más que son idiomas con lógicas aisladas, por decirlo así, la lógica de los idiomas latinos y la lógica de los idiomas túrquicos, son idiomas que tienen lógicas muy aisladas, uno trata de, sí, traducir exactamente hasta donde es posible y el resto interpretar de acuerdo al significado de las raíces. Es eso. Entonces, digamos, eso es lo que uno trata de hacer. Por eso, digamos, primero les di de acuerdo digamos, a la palabra katı, que significa sólido, ¿cierto? Entonces ya uno ya, la palabra muy duro ya sería una interpretación, ¿vale? Bütün, bütün. ¿Ustedes se acuerdan qué significa bütün? Todos. Todo. Todo. Todo, Todo. como un todo, como un completo, ¿cierto? Ahora, büsbütün sería prácticamente Todísimos. absolutamente todo. ¿Cierto? Como sí, todísimo, eso digamos, pero pues, digamos para desde lo mejor, absolutamente todo. Eso, büsbütün. Ahora, güzel, güzel, Lindo, bonito. ¿cierto? Bonitísima, no, bonitísima no. Que hable como guapísimo. O Guapísima, Lindo, guapísima. guapo, guapísimo. bello. Bellísima, sí. Sería súper bello. Bellísimo. Guseles. Bellísimo. Sí, también. Guseles como bello, hermoso también. Dime, Fabián, dime. y cuando vos decís en Gusel, ¿no es más lindo también? No, en significa el más o la más o lo más. ¿Vale? Entonces, si tú dices en güzel kız, perdón, en güzel kız, significaría la niña más linda, más bonita, más hermosa, más bella. Perfecto. La más, el más, sería, digamos, ese sería como un superlativo, pero absoluto, o sea, está en el tope. Bárbaro, gracias. Ujú. Vale, con gusto. Ahora, sarı, sapsarı. Amarillo. Amarillo. Sí, amarillo y amarillísimo. ¿Cierto? Básicamente, o muy amarillo, como ustedes lo quieren interpretar. ¿Vale? Lo importante es que entiendan que simplemente lo que se hace es intensificar el valor de esa palabra. Eso es lo que estamos haciendo. Ya sabemos que sarı es amarillo, pues sapsarı sería color amarillo.
¿Vale? Ahora, düz, acuérdense que düz es un Es adjetivo derecho. y significa liso. Ah, Liso liso. o plano. ¿Cierto? Liso o plano. ¿Cierto? Düz. Es más como plano, es más orientado como plano. Plano, düz, plano. Es un adjetivo. Ahora, dümdüz sería Planísimo. planísimo, super plano, exacto. Eso sería dümdüz. Y miren, digamos, cómo se viene relacionando. Digamos, podemos aquí llegar a una pequeña conclusión. Bueno, esto vamos a hacerla nosotros mismos. ¿Vale? Con ese tipo de palabras. Vamos con otros ejemplos. Temiz. Temiz, ¿qué significa? Demek. Limpio. Limpio. Ahora, ter temiz, ¿qué significaría? Muy limpio. Muy limpio, súper limpio. Limpísimo. Sí. Nunca en mi vida he utilizado esa palabra. Digamos, yo también pensé lo mismo, limpísimo, pero bueno. Muy limpio, demasiado limpio. ¿Cierto? Impecable. Impecable. esa es la Impecable palabra. también. Sería más correcto, quizás impecable, sí. Ujú. Ahora, esta palabra que se utiliza más que todo en la región de Anatolia, turco decimos Anadolu, ¿cierto? En la región de Anatolia, Sıklam. Sıklam significa muy húmedo, muy mojado, ¿vale? Ahora, Sıklam sería demasiado húmedo, demasiado mojado, ¿vale? Demasiado mojado, o sea, empapado sería la palabra, creo. Demasiado mojado sería empapado. Sıklam. Sıklam seguramente no lo van a encontrar en el diccionario porque es una palabra que se utiliza en el argot de Anatolia. Entonces, Sıklam. Bueno, esta otra palabra. Ince. ¿Qué significa ince? Delgado. Delgado, ¿sí? Significa delgado. O también muchas veces ese ince quiere expresar detalle, ¿vale? Cuando también quiere expresar Detalle. sí, detalle, pero digamos como cuando tú ves algo realizado al detalle. O sea, algo, Ajá. digamos, de esa manera, es ese detalle, ¿cierto? Llamémoslo al detalle. ¿Vale? Entonces, ince significa delgado. Pues, por ejemplo, cuando ustedes ven algo que sea muy delgado y que eso requiera mucho detalle. No sabría decirles, pero bueno. Igual, digamos, ince, ¿cierto? Sería muy delgado, ¿cierto? Delgado. Ahora, ipince sería Delgadísimo. delgadísimo, básicamente. Ahora, kocaman, ¿cierto? Kocaman significa enorme, ¿cierto? Kocaman significa enorme. Ahora, koskocaman, Gigante. gigante, digamos así. Gigante, pero entonces sería más como un adjetivo, ¿vale? No como, sí, porque muy enorme me suena feo. Sí. Bueno, entonces vamos con ello. Vamos con estos ejemplos. Por ejemplo, aquí digamos, esto fue lo que yo encontré en redes, que decían que en este caso sería digamos, sería interpretado como un ¿cómo se dice en español? Bueno, no es un adjetivo, sino un sustantivo. Sustantivo. Entonces, permítanme un segundo. Resalto aquí lo que le añadimos. Bueno, entonces, por ejemplo, Deniz bugün masmaviydi. Ellos lo interpretan como isim. Yo no lo entiendo como isim, sino lo entiendo como sifat. O sea, no lo entiendo como sustantivo, sino como un adjetivo, ¿vale? Yo lo entiendo así.
Así lo encontré en la red. No importa si es un sustantivo o es un adjetivo, lo importante es que ustedes entiendan qué es lo que quiere decir. ¿Vale? Deniz bugün masmavidir. Hagan de cuenta las playas de San Andrés y Providencia en Colombia, digamos que son digamos, muy limpias y el mar se ve prácticamente cristalino. Y en algunos puntos a veces se puede mirar azul, ¿cierto? Pero muy azul, ¿cierto? Entonces, Deniz bugün masmavidir, o sea, el mar el día de hoy estaba azulísimo, algo así, súper azul, ¿cierto? Así lo entenderíamos. Y la palabra es masmavi. Ya la otra parte de la expresión, ya saben que esto es pasado, ¿cierto? Pasado. Esto es isim cümlesi, o sea, una oración sustantiva. Bueno, vamos aquí con este otro caso. Por ejemplo, bugün masmavi bir denize gittik. Entonces, sıfat, bueno, aquí dicen sıfat porque pues prácticamente viene antes de un sustantivo, digamos. Lo llaman adjetivo porque va antes de un sustantivo. Entonces, bugün, el día de hoy, ¿cierto? Hoy, fuimos a un mar muy azul. Muy azul. Exacto. Entonces así lo entenderíamos. Aquí dice zarf. Zarf, que es adverbio. Bueno, yo voy a borrar eso, la verdad. ¿Por qué lo dice adverbio? Si ustedes miran aquí, Deniz bugün masmavi görünüyor. Vamos, el día de hoy, ¿cierto? El mar, ¿cierto? Se ve muy amarillo. Muy amarillo, no, muy azul, muy azul. Muy azul. Muy azul, exacto. Es que yo tengo problema con los colores. Sí. Tengo dislexia lingüística. Entonces, sí. No, incluso a veces me pasa, digamos, yo que me dedico también a veces a la fotografía, salía con una amiga y con unas fotos bien bonitas y íbamos montando bicicleta y le dije, vea, digamos, colócate en esas, digamos, al lado de esas flores blancas, que me dijo, son amarillas. Esas mismas. Entonces, me pasa eso. Daltonismo es eso. Sí, sería daltonismo, sí. Vamos, pero digamos, no es que sea daltónico como tal, sino que no me acuerdo del nombre del color. Sé qué color es, pero no me acuerdo el nombre del color. Entonces, vamos aquí, ¿listo? Bueno, entonces ya, ¿qué hemos identificado hasta el momento? ¿Alguien se ha dado cuenta de la lógica que ha venido teniendo este tipo de superlativos o de intensificaciones? ¿Se han dado cuenta? Sí, claro. Tiene una Lleva la lógica. primera La sílaba. primera sílaba y después Antepones. la letra P, R, S o M. Entonces, si ustedes ven que al principio, al principio de la palabra, vamos a ver, si al principio de la palabra, se tiene, voy a colocar aquí 2 puntos, si se tiene, vamos a ver, si se tiene, miren este primer caso, que se tiene una M, ¿cierto? M, en el caso de masmavi, ¿cierto? M. Por lo tanto, todavía no tomen nota, porque vamos a ir dándonos cuenta que ocurre. Entonces, añadimos, yo aquí escribo como en matemáticas, bueno. Se tiene M, entonces añadimos S. 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 Vamos viendo eso. Vamos a ver qué otro caso. Entonces, ¿qué identificamos? Que entonces, si se tiene la vocal U, ¿cierto? Voy a colocarlas en mayúscula porque la L se confunde con la U, ¿cierto? Entonces, ya sabiendo eso, si se tiene U,
Voy a copiar esto para no tener que... Se tiene U, entonces añadimos P. P, exacto. Vamos poco a poco viendo qué más ocurre aquí. ¿Qué vemos aquí? Tenemos la B, ¿cierto? B. Si empieza por B, entonces añadimos M. M. B, entonces añadimos. Ahí. Ok. Añadimos M. Vamos con otro. Tenemos aquí, tenemos una A. Tenemos una A, entonces añadimos una P, ¿cierto? Vamos aquí. Ya tenemos aquí, entonces si tenemos una U o una A, añadimos P. Vamos a continuar. Vamos a ver, hemos ir identificando poco a poco. Si tenemos la, listo, la U, ¿dónde estaba? Aquí. U, A. La B, otra vez, ¿cierto? Ya la hemos identificado. Vemos que Sí. como que tiene una lógica. En los libros no encontré que dijeran que tuviera una lógica. S. S, sí. Entonces tenemos la S. La Che. También empieza con M. Ponemos M. M, exacto. Entonces, B y S, añadimos M, ¿cierto? La B y S y R. añadimos M. Ahora sí, vamos con la Che. Hace un momento había dicho mi papá, ¿cierto? Pero primero, vamos con la K, ¿cierto? Vemos que con la K se añade P, ¿cierto? Entonces tenemos P. K, perdón, K, tenemos P. Vamos a ver si se cumple con todas. Listo, tenemos M, la S con la K, ahora con la Che, ¿cierto? Con la Che añadimos R, R. ¿cierto? O la re en turco. Entonces, con la Che, necesito el teclado turco, Che, añadimos R, re. ¿Qué más vemos aquí? Con, ok, ya, Yalnız, ok, comienza con Y, ¿cierto? Añadimos Agregamos P. P. Entonces, con la Y también añadimos P. Tenemos, bueno, la S, añadimos P, ya la habíamos dicho, ¿sí? Sí. No la habíamos dicho. No. Ahí hay una diferencia. Hay un caso, digamos, también. Con la S, también hay un caso particular, ¿cierto? S, añadimos P. Entonces, puede que hayamos, al parecer hay cositas. Vamos a ver por qué. Vemos, tenemos aquí SOP, ok, SP, SOP, SAP. Pero si vemos aquí en la otra, que era con S, ¿cuál era? S, sıcak. No, creo que de pronto puede ser con vocal plana. No sé. Porque estas son vocales redondas. Soğuk, sap. Ajá. Seguramente es con vocal plana, en este caso. Así la siento. Con vocal plana y aquí S con vocal redonda. Perdón, aquí sería vocal redonda porque soap, sí, vocal redonda. Los gatos. Y vocal. Plan. Así lo siento, con plana. Vamos a ver si así aplica o no. Estamos simplemente tratando de sacar las reglas porque no nos explican las reglas en los libros. Katı, ¿cierto? Con K, la S. K y S, ¿cierto? ¿Qué habíamos visto? K, con K añadimos P. Entonces también con K añadimos la S, ¿cierto? Pero también añadimos la P. Vamos a ver si también puede ser con vocal redonda. La primera K que tenemos aquí era, ¿cuál? Kırmızı, que es una vocal plana. ¿Cierto? Y la otra con K, ¿cuál era? Katı,
A, que es una vocal redonda. Redonda. La misma situación al parecer. Eso solamente si lo queremos analizar, ¿bueno? Bütün, B, ¿cierto? Büsbütün, B, entonces empieza con B y le añadimos S, ¿cierto? B, S, ¿cierto? Entonces, si tenemos B, le añadimos S, ¿dónde está? Arriba. Sí. Entonces, ¿qué teníamos antes con B? Başka, A, que es una vocal redonda. ¿Qué ocurre aquí? Bütün es una vocal redonda también, pero entonces un momento, es una vocal redonda, pero es delgada. Entonces ahí vienen como unos juegos, digamos, que aparecen, hay reglas, al mismo tiempo no las hay. Entonces por eso, digamos, como que uno trata de sacar reglas y pues cuesta, ¿cierto? Vemos que, como que trata de tener una lógica, pero al mismo tiempo, en algunos lados se pierde. Por ello mismo, considero, digamos, y según los libros, lo que dicen es la recomendación, memorizar. Memorizar. Esa es la forma. Como ahí pueden ustedes ir, digamos, por sus propios medios, ir continuando, digamos, tratando de sacar esa tablita, a ver si hay una lógica o algo así. Ustedes ya saben cuáles son las vocales redondas, las planas, digamos, las que son delgadas, las gruesas. Les hice una tablita en la primera lección. Entonces, digamos, pueden de pronto ir identificando cómo es la regla. Realmente, vemos en el turco, vemos hay casos en los cuales no se tiene reglas, sino simplemente uno se lo graba. ¿Vale? Entonces, ¿para qué miremos? Simplemente, digamos, no me voy a alargar aquí más en ese tema, porque me di cuenta que sí, al parecer hay irregularidades. Entonces, mejor omitir eso, ¿vale? Por eso, digamos, les decía, no tomen nota aún, porque digamos, son cositas que pueden ocurrir. Ya si quieren ustedes tomarse el tiempo, revisen y miren, a veremos si hay una dinámica y después me cuentan, ¿vale? Porque realmente, al parecer sí pueden haber reglas, pero no las explican en los libros. Vamos con el segundo caso. Bueno, segundo caso, digamos, el segundo caso decía que añadiendo a la primera sílaba de la palabra con las letras P, R, C, M, más las vocales A, E, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo es A, cuándo es C? Es sencillo. Si es gruesa o es delgada, ¿cierto? Si es gruesa o es delgada la primera sílaba. Por ejemplo, chévere. ¿Chévere qué significa? Chévere. ¿Alguien sabe qué significa chévere? Ambiente. Chévere. Ambiente. Entonces, si vemos, y chévere significa ambiente. Ambiente, cuando estoy hablando de ambiente es medio ambiente, ¿vale? Chévere. Entonces, chepe chévere, ¿qué significaría? ¿Mm? ¿Qué significaría? ¿Cómo lo entienden? Ambiente. Ambientadísimo. Si el ambiente o el medio ambiente, digamos, ¿cómo se dice en español? Digamos, ambiente o medio ambiente, ¿cómo se define? ¿Qué es el ambiente y qué es el medio ambiente? Acuérdense. Digamos, ambos son sinónimos. Pero ¿qué significa medio? ¿O qué significa ambiente? Sí, ambiente significa entorno, lo que nos rodea, lo que rodea, digamos, como tal, algo, ¿cierto? Eso es un ambiente. Por ejemplo, tenemos ambientes cerrados, ambientes abiertos. Por ejemplo, una habitación se podría considerar como un ambiente cerrado, si la habitación está totalmente hermética, ¿cierto? Podríamos considerarlo un ambiente cerrado. Entonces, ambiente es como tal entorno. Ahora, chévere sería prácticamente todo lo de alrededor, lo del entorno, o todo el alrededor. Eso es, así es como se entendería. Voy a ver cómo se diría esto en español, que yo no sé.
momentos. Eh, todo lo circundante o todo lo de alrededor. No tiene una traducción así clara en español. Bueno, sí, todo lo del entorno, todo lo de alrededor. Así se llamaría en español. ¿Vale? Chévere es entorno, ambiente. Bueno. Chévere, todo lo del entorno, todo el ambiente. Ahora, gündüz. ¿Gündüz qué significa? ¿Alguien sabe? Día. 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 Sí, entonces se entendería como de día. ¿Vale? O pleno día. Día, düz, plano, como digamos el plano del día, o sea, durante el día, de día, ¿cierto? Ahora, güpe gündüz. Pleno día. Todo el día. ¿Mm? Todo el día. Sí, podría decirte algo así. Vamos, vamos a ver, esto. Bueno, ya, ahora sí ya me acuerdo. ya lo entendí en español. Es que no sabía cómo decirlo. Sí, es como todo el día, pero entonces se entiende como en pleno día. Pleno día. En pleno día. Güpe gündüz. Gündüz es de día. Ahora, güpe gündüz es en pleno día. ¿Vale? Si se dan cuenta, gündüz también puede ser ¿cómo se dice? Un adverbio de tiempo. No, un adjetivo de tiempo. No me acuerdo, en fin. No importa, lo importante es que lo entiendan. Me confundo en eso. Entonces, salam, ¿qué habíamos dicho que salam era? Estable. Estable, ¿cierto? Firme, podríamos decir. Estable o firme. Ahora, sapa salam sería Saludable. muy estable. Sí, Muy estable. o muy firme. Firme. A ver, ahorita me llegó a la mente. Vale. Yalnız. Solo, ¿cierto? Entonces, yapayalnız, solísimo, ¿cierto? Solo, solito. Entonces sería como más sola que la una cosa así. Exacto, más solos, totalmente solos. O sea, yapayalnız. Si ustedes se dan cuenta, esa palabra yapayalnız, yapyalnız se utiliza también, pero yapayalnız se utiliza más en las canciones. Van a darse cuenta que hay muchas canciones que tienen eso. Incluso creo que hay una o dos canciones que ya hemos trabajado previamente y que tienen esa palabra yapayalnız. Vale, düz, ¿cierto? Ahora tenemos düpedüz. Plano, planísimo. Planísimo, ¿cierto? Muy plano. Exacto. Pues ya vamos viendo eso. Bueno, aquí en la red, que es lo que me he encontrado, ¿cierto? Aquí dice, şair yıllardır yapayalnızdır. Şair yıllardır yapayalnızdır. Esto es un ejemplo que se asemeja a la pregunta que había hecho previamente a la grabación. Matilde había hecho esa pregunta. Y digamos, el dir, ¿cierto? Ahí está. Prácticamente ese dir, cuando vemos el dir junto a un tiempo, ¿cierto? Algo que marque tiempo, eso quiere decir, que llevó o ha llevado, en fin, llevar tiempo, ¿cierto? Llevar cierto tiempo en alguna acción. En este caso, şair yıllardır yapayalnızdır. El poeta, ¿cierto? Estuvo solo, ¿cierto? Estuvo muy solo o totalmente solo, o solo solito, durante muchos años. O llevó muchos años solo. Así lo podríamos interpretar, ¿vale? Ahí. Ahí, ¿qué pasó? Ahí. Entonces, así lo podríamos interpretar. Yapayalnız, ¿cierto? Entonces, şair yıllardır yapayalnız. Para que lo tengan en cuenta. Vamos con otro caso.
O yapayalnız bir şairdi. Aquí dice sıfat, o sea, un adjetivo. Voy a meter eso. Entonces, şair, şair sería poeta. Entonces, él, El poeta estuvo algo así. En este caso, yapayalnız entra a ser un adjetivo. solísimo. Un adjetivo. Entonces, él era un poeta solitario, muy solitario. Solitario. Él era un poeta muy solitario. Ella era una poeta muy solitaria. Poetisa, perdón, poetisa. Entonces, otro. Şair yapayalnız yaşıyordu. Tenemos aquí un adverbio. Pero en fin. Digamos, ¿en qué se diferencia un adverbio de un sustantivo? Que el adverbio pues simplemente acompaña al verbo. ¿Cierto? El adjetivo acompaña al sustantivo. Pero pues aquí aparecía esto usar, que significa adverbio. Pero pues lo voy borrando porque realmente necesitas es más entender, vemos cómo funciona. Entonces, şair yapayalnız yaşıyordu. El poeta vivía muy solo, solitario. Estaba viviendo solo o vivía muy solo. Sí. Vivía muy solo, exacto. Vivía muy solo, estuvo viviendo muy solo. Sí. Eso. En fin, básicamente es eso. Vamos a ver qué otros casos. ¿Cierto? El tercer caso. Üçüncü. Añadiendo diferentes sufijos a la primera sílaba de la palabra. Bueno, eso ya es más aleatorio, ¿vale? Ya es más aleatorio y ya es una situación en la cual, pues, digamos, como tal, no tiene como una lógica definida. Bueno, que ya es, que así la han venido adoptando a través del tiempo. Por ejemplo, parcha, ¿cierto? Parcha, ¿qué significa? Parcha, ¿te parece una palabra? ¿Pedazo? Parte o pedazo, ¿cierto? Parte o pedazo. Entonces, Paramparcha. Esa es de paramparcha, Mustafa Yeyeli. sí, exacto. Y paramparcha es como tal un adjetivo, ¿cierto? Que digamos, significa prácticamente en pedazos. Bueno, en pedazos. Ya veremos qué nos dice nuestro diccionario en turco. Que se partió o se dividió en muchos pedazos. O sea, en muchos pedazos. En pedazos. En pedazos. ¿Vale? En pedazos. En pedazos. O en muchos pedazos. ¿Vale? Fabián, discúlpame, en el Dime. título es añadiendo prefijos, no sufijos. Sí, prefijos. Ah. Sí. Disculpame, gracias. No, con gusto, sí. Digamos, sí, yo al principio lo había dicho, digamos, que eran más prefijos. Digamos, incluso aquí lo había cambiado. Veamos por aquí. ¿Dónde estamos? 3. Sí, 3. ¿Cierto? Paramparça, en muchos pedazos prácticamente. En pedazos. Sıklam, ya lo habíamos dicho antes. Sıklam, ¿qué era? Favorito. Mojado. Sıklam, mojado. En el diccionario no lo van a encontrar. Sıklam. Y esta es otra forma para decir sıklam, digamos, el superlativo. Sería sırılsıklam. Sırılsıklam, digamos, no tiene una lógica así definida, sino que así uno se la va grabando. Vamos ya. Sırılsıklam. ¿Qué significaría? Empapadísimo. Empapadísimo, empapado. Muy húmedo, Empapado. entonces sería muy mojado, entonces empapado. ¿Cierto? Bueno. Vale, entonces aquí vamos con otra que es dağın. Que realmente dağın no es tu montaña, ¿vale? Dağın no es tu montaña, sino realmente, digamos, antiguamente se utilizaba esa palabra para decir dağınık. Que dağınık significa desordenado, ¿cierto? Desordenado, que no tiene un pie ni cabeza prácticamente. Desordenado. Entonces,
Darmadağın sería desordenadísimo. Darmadağın. Y si lo vemos aquí, dağınık es lo mismo. Darmadağınık es lo mismo, desordenadísimo, ¿vale? Simplemente les digo, porque vemos esta palabra, puede que la lleguen a ver en algún lado. Darmadağın significa lo mismo que darmadağınık, sino que darmadağın es como una forma más antigua de decirlo. La otra palabra que tengo aquí es karışık. Karışık. Karışık, si ustedes se acuerdan que karışık significa como complejo, revuelto, mixto, mezclado, karışık, ¿cierto? Tiene muchos significados en el español. Y acordémonos que la palabra karmaşık significa complejo. Karmaşık significa complejo. Voy a apagar los micrófonos. Entonces, cuando quieran pueden hablar, pueden activar su micrófono. Entonces, karmaşık significa complejo. Entonces, karma karışık sería complejísimo, supremamente complejo, mixto, o sea, complejísimo. Complejísimo, digamos, es algo muy mixto, ¿vale? Algo así. Muy complejo, demasiado enredado, enredadísimo, podríamos decirlo. Algo así. Karışık significa, acuérdense que mezclado, combinado. Mix. Listo. Çıplak, ¿cierto? ¿Qué habíamos dicho que significaba çıplak? Habíamos dicho que significaba desnudo. Tiene el micrófono apagado. Desnudo. Entonces, çıplak sería desnudísimo, muy desnudo. Mesela, por ejemplo, ¿cierto? Çocuğun odası darmadağınıktı, ¿cierto? Entonces, la habitación del niño o de la niña estaba muy desordenada, ¿cierto? Desordenadísima. Çocuğun odası darmadağınıktı. Eso es lo que diría. Ahora sí vemos este otro. Çocuğun darmadağınık odası vardı. En este caso es un adjetivo. Çocuğun darmadağınık bir odası vardı. El niño tenía una habitación desordenadísima. Muy desordenada, ¿cierto? En este caso, zarf, adverbio. Entonces, çocuğun odası darmadağınık görünüyordu. La habitación del niño se veía desordenadísima, muy desordenada, ¿cierto? Acordémonos que la palabra görünmek, el verbo görünmek significa verse, ¿cierto? Verse, pero de cómo se ve. No de cómo se ve a sí mismo, sino cómo luce. ¿Vale? Entonces, la habitación del niño lucía desordenadísima. Fabián, Dime. usan bastante estas palabras. Sí. Bastante. Ok. Sobre todo, en la vida cotidiana. Ajá. Por ejemplo, digamos que estás con una señora mayor, ni siquiera una señora mayor, una persona más joven, también lo diría. Pero es más como dialecto, digamos, más en el argot, más en la vida cotidiana. Ajá. ¿Vale? Tú vives con un turco o con una turca y es muy normal que utilice este tipo de conceptos. Sí, cuando son nativos, ¿verdad? Muy... Sí, cuando son nativos utilizan esto. Mucho, mucho, mucho. Y vamos a ver ahorita el último caso. Prácticamente
expresa lo mismo, pero ya sería de manera duplicada, digamos, duplicando la expresión, duplicando la palabra para que tenga un valor mayor. Eso era como lo había dicho al principio. Con duplicaciones, por ejemplo, Mavi, Mavi. Sabemos que Mavi es azul, ¿cierto? Mavi, Mavi sería muy azul. Azul, azul. Mavi, Mavi. Mavi, Mavi, perdón. Mavi, Mavi. Muy azul. Muy azul. ¿Cierto? Azulísimo. Bashka, Bashka. Sería lo mismo que Bambashka, ¿cierto? Bambashka, o sea, muy diferente, digamos. Algo que habíamos dicho anteriormente. Otro diferente. Sí, otro diferente. Hemos bastante, hemos Diferente. una cosa distinta, algo bastante. ¿Cómo lo habíamos dicho? Bambashka, algo totalmente diferente. Igual. Ajá. Algo, Bambashka. algo distinto, algo totalmente diferente. Otra cosa. Bueno, otra cosa. Inje, Inje. Delgado, delgado, muy delgado. Muy al detalle. Güzel, güzel. Muy bonito. Muy bonito. Bonito, bonito. Ujú. Bütün, bütün. Todo, todo. ¿Cierto? Todo, todo. A veces decimos todo, todo. O sea, absolutamente todo. Totalmente, Dime. totalmente, sí, totalmente. Totalmente. Sí. Todo, todo, totalmente. Es más, es que es como, por ejemplo, toda una sandía. Toda, toda. Totalmente una sandía no aplicaría. Ah, claro. Porque decir totalmente. Totalmente no es un adjetivo, no es un sustantivo, creo que es un adverbio. Pero también aplicaría. Bueno, agre, agre, pues había dicho. Por separado. Hay que separar, ¿verdad? Por separado. Sí, o aparte. Ya. ¿Cierto? Muy aparte. Por separado o aparte. O muy aparte. Yeşil, yeşil. ¿Ya? Como muy verde. ¿Qué voy a hacer con Muy eso? verde. Muy verde. Ajá, Muy verde. Ahora, güzel mi güzel. Ahorita. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Voy a freír ahorita, sí. Hay un montón de arroz. Creo que tienes el micrófono encendido, Isabel. Voy a apagar los micrófonos nuevamente y los que quieran participar pueden encender su micrófono, ¿vale? Si van a hacer otra actividad, por favor apáguenlo. Entonces, bueno, ya pueden encenderlo. Entonces, güzel mi güzel, ya lo habíamos visto en un tema anterior, ¿cierto? Pekiştirme, también habíamos trabajado de este caso. ¿Era? Es que muy, muy hermoso. Muy bonito, muy hermoso, muy bello. bonito. ¿Y volbol? ¿Mm? ¿Volbol qué es? Ahí vamos a esa, ¿listo? Bol, voy a añadirlo aquí a la lista. Bueno. Ahorita les voy a preguntar, digamos, los que ustedes hayan escuchado, pero todavía no les voy a preguntar. Primero vamos a ver los ejemplos para ir asimilando un poco más. Mucho. Sí, pero ya vamos con ello, ¿vale? Vamos en orden. Por eso mismo, digamos, yo trato de no adelantarme, sino ya después les pregunto a ustedes. Bueno, entonces, sıcak mı sıcak? Lo mismo sería decir sıcak sıcak. Çok sıcak. Muy caluroso, muy caliente. Muy caliente, muy caluroso. ¿Cierto? Hiç mi hiç. O hiç hiç. Jamás, ¿Cierto? Jamás también. Nunca. nunca. Es más como nunca. ¿Cierto? Como nunca. O también puede ser un nada, pero es más como un nada o nunca, orientado nunca. Beyaz mı beyaz? Muy blanco. Blanco, muy Muy blanco. blanco. Blanquísimo. Ilk mı ilk?
Perdón, Pero que era. Se me olvidó. No me acuerdo. No es ni caliente ni es frío. ¿Muy templado? ¿Templado o tibio? Tibio. ¿Cierto? Perdón. Ahora sí lo pronuncié. Entonces sería como muy, muy templado o muy tibio. Depende. Depende. Ahora bien, les digo por qué depende. Porque si ustedes están hablando del clima, ¿cierto? Para nosotros un clima cálido está entre los, por ahí en los 30 grados, ¿cierto? 30 grados, 28 grados, 25 grados, por ahí, por esos lados. Pero cuando estamos hablando, o más que eso. Pero cuando estamos hablando de un clima frío, estamos hablando de un clima por debajo de los 15 grados. Y hablamos de un clima templado por ahí entre los 25 y 15 grados, ¿cierto? Entonces, eso sería para nosotros templado, ¿cierto? Ese sería respecto al clima. Ahora, si lo vemos respecto, por ejemplo, a un café, cuando tenemos el café ¿cierto? Estamos hablando de un café tibio, no está ni caliente ni frío. Entonces vean, digamos que el concepto de caliente y frío varía de acuerdo a la situación. Entonces, ahí también aplicaría. Entonces sería templado, significaría templado o tibio, de acuerdo al caso. Bueno, entonces muy templado o muy tibio. Por ejemplo, en este caso, anle shanle. ¿Lo han escuchado? No. Bueno, anle. ¿Ahora o nunca? En shanle significa como honorable. Shan significa honor. Es una palabra más utilizada en el turco antiguo. Y shanle, por ejemplo, si ustedes han escuchado Urfa, ¿saben qué es Urfa? Es una ciudad, y también es una provincia de Turquía, Urfa, ¿vale? Es una ciudad y es una provincia. Entonces cuando decimos Şanlıurfa, ¿cierto? Es el nombre completo de la ciudad. Es como la honorable ciudad de Urfa, o la honorable Urfa, ¿cierto? Entonces, Anlı Şanlı sería prácticamente Şanlı, que significaría como honorable, como algo así, o glorioso, sí, glorioso. Entonces, Anlı Şanlı es una expresión que quiere decir bonito, como ostentoso, o también significaría famoso, como bonito o bello, ostentoso. ¿Para ustedes qué significa ostentoso? Que tiene mucho que mostrar, ¿cierto? Sí. O también significaría famoso. Famoso. Como glorioso. ¿Vale? Bello, ostentoso o famoso. Entonces, anlı şanlı. Eso significaría. Şanlı significa glorioso. También significa famoso. ¿Vale? Pero es más como glorioso. Dejaré en primer lugar la palabra glorioso porque digamos, es más cerca de eso. Su significado es más cerca de eso. Glorioso. O también bello o ostentoso. İri yarı. ¿Han escuchado eso? No. No. Iri, ¿saben qué significa iri en turco? ¿Tienen algún? Dios puede ser, no. Dime. Dios. Casi. Digamos, yapı, iri yarı significa como iri yapı. Iri es como grande, gran, algo así. Iri significa gran. ¿Dónde está? Por aquí voy a buscar en el. Fuerte. Iri. Somos algo grande, algo enorme, ¿sí? Grandioso, digamos. Por eso de pronto lo puedes haber entendido como Dios. Entonces, algo grande, ¿sí? Iri significa algo grande, algo enorme. Iri yar, acuérdense que yar es como la mitad de algo, ¿sí?
Pero entonces en este caso se entiende como más un cuerpo, digamos. Si iri yarı es como una estructura grande, o sea, corpulenta. ¿Vale? Corpulento o corpulenta. Lo van a escuchar así. Kırık dökük. Es como muy fuerte, muy fuerte. Sí, corpulento, corpulento. Ay, corpulento me combina. Kırık. ¿Cierto? Kırık dökük. No, ¿verdad, Fabián? Corpulento. Sí, Perdón. corpulento, sí. Sí, Es que pusiste U, sorry. sí. Dime. Corpulento. Sí. Corpulento, sí. Corpulento. La O Ahí del sí me van- principio. corpulento, corpulento. No, Sí. no me acordaba como... Nunca he utilizado esa palabra. Entonces, sí. Bueno, en fin, algo así. Entonces, kırık dökük. Kırık. ¿Qué significa kırık? Acuérdense. Roto, roto. Roto, ¿cierto? Roto. Por ejemplo, el brazo roto. Entonces, kırık kol. Kol kırık. ¿Cierto? Vamos. Roto. Dökük. Acuérdense del verbo dökülmek o dökmek. ¿Qué significa dökmek? Derramar. Derramar, exacto, dökmek. Ahora, dökük, ¿qué sería? Derramado. 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 O Entonces, kırık descompuesto. dökük. Descompuesto. Kırık dökük es descompuesto, exacto. Descompuesto. O también se puede entender como dañado, ¿sí? Descompuesto. También se puede entender, aquí estábamos leyendo un poco, como invaluable. Hemos invaluable, no, pero no invaluable, no, sino sin valor alguno. Perdón. ¿No? Descompuesto, sin valor. O también algo que no es firme, algo que no es saludable. ¿Vale? O viejo. Algo descompuesto. ¿Cierto? Algo así se entenderíamos, como algo descompuesto, algo sin valor. Algo descartable. Sí. Sí. Entonces son palabras que se utilizan juntas, ¿vale? Otra. Tenemos yarım yamalak. ¿Mm? Yarım, acuérdense que significa mitad, Mitad. ¿sí? Entonces, Yamalak. yamalak digamos, es como algo parecido a dañado. Es como incompleto. Puede ser Entonces, descuidado. sería algo que tiene como fallas. Ajá. Incompleto. Incompleto también sería, digamos, incompleto sería una expresión para interpretarlo. Algo con fallas también, no sé cómo se... Descuidado. Conforme, descuidado. Defectuoso. 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 Descuidado. Descuidado, pues está cerca, sí, pero digamos es más como incompleto o defectuoso. ¿Vale? Ahora vamos a las otras que hemos escuchado, digamos. Abuk sabuk. Estos son así. ¿Mm? No sé si lo han escuchado. Abuk sabuk. No. Abuk sabuk ya es algo muy antiguo, ¿vale? Es algo muy antiguo que se utiliza en el turco y es muy utilizado por los viejitos y por las personas mayores y por los que son de provincia, los que son de villa, ¿cierto? Los que son de pueblo, lo utilizan mucho. ¿Y qué significa abuk sabuk? Abuk sabuk significa absurdo. Absurdo. ¿Qué podemos utilizar en la actualidad también para decir lo mismo? Saçma significa absurdo también. Pero solemos decir saçma sapan. Bueno, no sé si han escuchado algo así, de pronto una canción o algo, que también significa absurdo. Saçma significa absurdo, o sea, loco, o sea, que no tiene sentido. Saçma sapan significa lo mismo, absurdo, y lo utilizamos más. Süklüm, süklüm. Es más difícil para pronunciar. Entonces,
No sé si lo han escuchado. No. No. ¿Alguien tiene idea de qué significará? ¿Mm? Muy lento, muy lento. ¿Mm? Lento, lentísimo. ¿Cómo trato de entenderlo en el turco? Porque además es que tiene muchos significados. Y voy a buscar, digamos, sería utanıp sıkılarak suç işlemek içerisinde bozulmuş bir biçimde. Digamos como una, como se entiende como en una forma, ¿no? En una forma tímida, digamos, como tímidamente aburrida, que es una vergüenza culpable, en una vergüenza culpable, asustadiza, tímidamente encogida, como tiene muchos significados, como algo que ha sido como reprimido, como, ¿cómo lo llamaríamos? Si alguien es extrovertido, sería como introvertido, pero al mismo tiempo aburrido. Es como una mezcla de adjetivos negativos. Es como, por ejemplo, una persona cuando está tímida, ¿cierto? Es tímida, y quiere acercarse a una persona a la cual le gusta, se acerca, digamos, se acerca lentamente a esa persona, digamos, como lentamente, pero con vergüenza, ¿cierto? Con timidez. Ese concepto, esa definición, ese adjetivo que describiría esa vergüenza y esa lentitud con la cual se hace esa acción. Retraído, en Argentina Retraído, diríamos, exacto. es retraído. O Tímido. receoso, ¿no? ¿Existe Tímido esa palabra en español? o lento. ¿Cuál? Receoso. Sí, como reprimido. Intimidado también se podría. Intimidado. Reprimido. Reprimido o lento, sí, reprimido. Reprimido. Reprimido, tímido. Hace un momento otra persona había dicho otra palabra, pero algo así se entendería, ¿vale? Intimidado. Sí. Intimidado también. Tiene muchas formas de definirse y de entenderlo. Bol. Eso, digamos, ya habíamos dicho que significaba mucho, ¿cierto? Mucho, bastante. Mucho, bastante. Bol. Omusa. Dime. Omusa. Omusa, digamos, eso ya es, digamos, es como decir, use. Hombro a Digamos, hombro. sí, esto ya no es tanto como un adjetivo, sino es más como lo mismo que diríamos en español, como hombro a hombro o hombro con hombro. Bombos. Ya vas. Digamos hombro a hombro, digamos, al lado. ¿Cierto? De igual a Hombro igual. a hombro. De igual a igual, exacto. Sería más como un adverbio. Ese también vemos, pero ese ya lo habíamos definido como un adverbio, digamos, y ya está predefinido, digamos, porque sí. Yo sé, digamos, que esto es como cara a cara. También es lo mismo, como frecuente. ¿Cierto? Muy frecuente, muy seguido. ¿Y bombos? Dime. Bombos sería. Digamos, ya vamos a eso. Entonces, Bombos es como que no tiene nada en la cabeza, puede ser. que no tiene nada dentro. Bosch es vacío. O sea, que no tiene... Bolbosh. Es nada en la cabeza. No va en ese caso. Pero bueno, significa como frecuentemente. Sí. Con mucha frecuencia, o sea, porque si ustedes se acuerdan, significa como apretado. Significa como frecuente, como seguido, como uno detrás del otro. Por ejemplo, voy seguido a la escuela. Pero es como muy apretado, como que con una frecuencia muy pegada. Va muy seguido. Pero entonces, digamos, ese bombos
que tú acabas de decir, aplicaría para este caso. Para este caso, ¿cierto? El primer caso que habíamos dicho aquí, ¿cierto? Que digamos, si nos acordamos de la palabra Bosch, ¿cierto? Bosch significa vacío, ¿cierto? No te desaparezcas, por favor. Vas a ir a llevarle vos la comida ahora cuando se caliente el agua. Voy ¿sí? a apagar los micrófonos. Ay, perdón. Vale, quien quiera hablar puede prender los micrófonos, no hay problema. Entonces, Bosch significa vacío. Entonces, bon Bosch sería prácticamente totalmente vacío. Digamos. Ambos significan casi lo mismo, pero lo único es que se busca aquí intensificar, ¿cierto? Algo así. Lo único que se busca es intensificar con esta expresión. Bon Bosch. Por ejemplo, a veces dicen Bosch konuşma. O sea, no hables, no digas palabras vacías. Sería así. Bosch konuşma. No digas palabras vacías, lo diríamos en español como no hables vacío, no tiene sentido. No digas palabras vacías, no digas, no, ¿cierto? O bon boş konuşma, o sea, no digas palabras tan vacías, sin sentido, sin argumento. Bueno, ese sería el caso, ¿vale? Claro. Vamos a seguir, digamos, viendo digamos, como situaciones así que en las cuales duplicamos para simplemente resaltar esa palabra. Por ejemplo, aquí hay algo que solemos decir, que es falan. Si ustedes se acuerdan que la palabra falan significa como lo que se parezca, digamos, como es parecido al etcétera, ¿cierto? En español. Entonces, falan filan, que es lo que solemos decir muchas veces, falan filan, es etcétera, etcétera. Etc, etc. Entonces, ese sería como el etcétera, etcétera. Etcétera. ¿Vale? Falan es etcétera. Falan filan, etcétera, etcétera. Y hay muchas otras formas que utilizan aquí para intensificar lo que se está diciendo. Por ejemplo, voy a añadirles aquí. Duplicaciones. ¿Qué podríamos decir? Por ejemplo, con para y con ilach. Imagínenselo, ¿cómo ustedes duplicarían la palabra para digamos, los 2 meses para que suene, digamos, con rima? Para, bueno, pues sí, pero vemos como que, sí. Dinero. Los turcos dicen para Mara. Ah, Para Mara. A veces dice alguien, a veces dicen, tenemos un ejemplo, voy a colocar así un ejemplo. Por ejemplo, pues para significa dinero. Sí. ¿Vale? Para Mara también significa dinero. ¿Vale? Por ejemplo, aquí. Dinero. Ahora, ilach. Ahorita voy a darles ejemplos. Medicamento. Medicamento. Entonces, ilach, milach. A veces dicen eso. ¿Para qué? Solamente para intensificar la palabra. Sigue siendo medicamento. La segunda palabra no tiene un significado en sí, sino simplemente es para intensificar. Es que hay muchos que hablan así. Ahora bien, les voy a dar ejemplos en los cuales utilizamos esa palabra. Bueno, esas dos palabras que la verdad la he escuchado mucho en la televisión. Para, pero mesela, por ejemplo. Mesela, para Marayok. No tengo dinero. Sí, no tengo dinero, no hay plata. Como diríamos en español, así en dialecto. ¿Cierto? En nuestro dialecto, para nuestro dialecto plata es dinero. Entonces, no hay plata. no tengo dinero. No tengo plata. No hay plata, no hay plata. En español diríamos no hay plata. Para Marayok, no hay plata. A veces dicen, digamos, como para insultar al doctor. Maybe bir doktorsun. Maybe bir doktorsun.
ilaç, milaç, vermiyorsun. O yazmıyorsun, así dicen. Vermiyorsun o yazmıyorsun. No me dé muchos medicamentos. No, Ah, yazmıyor. No me dio. Yazmıyorsun. yazmıyorsun. Yaz, no, no me recete, ¿no? No, Sí. yaz es escribir. Sí, no, por ejemplo, ne biçim bir doktorsun. Es como, ¿qué clase? Como, ¿qué clase? ¿Qué clase de doctor es? Doctor Usted. eres. ¿Qué clase de doctor eres? Ajá. ¿Qué No clase me de doctor recetes eres? no me No me recetes sí. medicamentos. No me recetas nada, sí, no recetas. Yas es Eh, escribir. Mi Yorsun es no me escribas muchos no me escribes medicamentos, sí. Claro. Diríamos entonces, como de forma formal, no me prescribes. No me recetes, ajá, no me prescribas. No me prescribes. Prescribir. ¿No se dice prescribir en español? Sí, prescribir. Sí, sí, prescribir. Vale, prescribir. no me prescribes medicamentos. Sí, No me prescribes medicina. prescribir. Digamos, a veces, digamos, pueden escuchar ese tipo de expresiones en el turco. Ne biçim bir doktorsun, ilaç milaç yazmıyorsun. Eso ya es más... Claro, ya es- ¿qué clase de médico es que no me receta nada? sí, prácticamente eso es lo que dice. Pero entonces, digamos, ¿qué pasa? Que esto ya es más informal. Bueno, digamos, son expresiones así que se utilizan en la vida cotidiana. Y digamos, ¿por qué? Porque digamos, hay personas que piensan que porque van al doctor y todo eso, pues el doctor les va a recetar algo. Si ustedes no tienen nada, el doctor no les va a recetar nada. Pero vemos hay personas que no entienden eso y siempre, yo voy al doctor, el doctor tiene que recetarme algo. Claro. No es nada, pues, ¿qué te va a recetar? Te va a decir, sigue comiendo bien, sigue continuando con tu rutina, entonces, ya. Lo digo porque pues, aquí muchos saben que yo trabajo en traducción y también trabajo en un hospital. Entonces, es eso. Vamos aquí a ver ejemplos, entonces, con duplicaciones. ¿Vale? Por ejemplo, gözleri yeşil yeşildi. Tus ojos son muy verdes. Sus ojos eran muy verdes, Eran muy verdes. ¿cierto? Eran muy verdes. Yeşil yeşil gözleri vardı. Tenía ojos muy verdes. Tenía ojos muy verdes, muy bien. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Yalnız Ya- yo... Yalnız benim Está için muy bak verde yeşil yeşil. para. Estoy muy verde para. Yalnız, no me acuerdo. Bak, ¿qué significa bak? Bakmak, viene de bakmak. Sí, viene de Mirar. bakmak. Mira. Es como si dijera, mira, mira por mí. Está Mira. muy verde todo. O sea, prácticamente hagan de vale. cuenta que están en un bosque. Sí. Vale. Entonces, ya vamos a terminar. Entonces, por ejemplo, entonces, mira tú solita por mí. Como si, todo verde, ¿cierto? Muy verde. Algo así. Hava bugün güzel mi güzeldi? Hoy el día está muy lindo. Está muy lindo, o estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo. El clima del día, ¿cierto? Sí. El estado del tiempo. Otro, por ejemplo, dışarıda güzel mi güzel bir hava var. No, entre no. Dışarıda, afuera. Afuera Hay un tiempo muy lindo. hay un tiempo muy Un lindo. clima, Sí. hay un clima, Clima sí, muy un tiempo lindo. muy Un lindo. clima Sí. lindo, un tiempo muy lindo, sí, también. Entonces, Estuvo afuera muy o en lindo. el exterior, ¿cierto? Ajá, estuvo muy lindo. Sí, exacto. Por ejemplo, yarın hava güzel mi güzel olacak? Mañana hará un día Mañana. muy lindo, será un clima muy bueno. Mañana habrá un Exacto. clima muy bueno. Muy bueno. Exacto, digamos, podemos interpretarlo de muchas formas y ahí ven que van entendiendo, digamos, la idea. Eso es. Podemos traducirlo de 1000 maneras, pero la idea digamos, se mantiene, el concepto se mantiene.
Por ejemplo, anlattıkları yarım yamalaktı. Evet. Anlattıkları yarım yamalaktı. Ya habíamos dicho que yarım yamalaktı significaba incompleto, defectuoso, ¿cierto? Defectuoso. Y anlatmak, ¿cierto? Significa explicar, ¿cierto? Anlatmak. Explicar. Anlattıkları anlattık sería explicación. Tu explicación es incompleta. Exacto. El anlattıkları sería sus explicaciones tanto de él o de ellos, ¿cierto? Fueron Él, ellos, incompletas. exacto. Sus explicaciones fueron incompletas. Exacto. Fueron a medias. Ahí podemos entenderlo así. Cuando algo es Ah, incompleto es yarın a medias, puede decir. Por eso decía yarın yamalak. Si ven que digamos, a medida que uno va, digamos, ya entiende más o menos uno lo que dice aquí, entonces niños ya pueden ir encontrando nuevos significados para esa palabra. A medias. Sus explicaciones fueron incompletas, defectuosas, es decir, a medias. Vean, digamos, cada vez, digamos, así uno va entendiendo cada vez más el idioma. Por ejemplo, bize yarım yamalak şeyler anlattı. Espera. Bize yarım yamalak şeyleri anlattı. Nosotros a medias. A nosotros. A nosotros. Era anlatmak. Era. Explicar, narrar. Explicar o narrar. Shailer es Shailer. Cosas. Shay, cosa. Shay es cosa. Cosas, Shailer, cosas. A nosotros nos explicaron las cosas a medias. A nosotros nos explicó o nos explicaron, sí. Pero es más como claro, nos contó las cosas a medias. A medias. También podría ser así. Nos contó las cosas a medias. Nos narró las cosas a medias. Nos explicó las cosas a medias. Así. Muy bien. Mira, además podemos interpretarlo de muchas maneras, pero está quedando la idea principal de la oración. Muchas veces no tenemos que traducir literalmente, pero el programa pero pues se conserva la idea. Claro. Tenemos ese otro, último. Entonces, bildiklerini yarım yamalak anlat. Bildiklerini. Bilmek, acuérdense, saber. Bildik es como lo que se sabe, lo sabido. Conocido. ¿Sí? Entonces, bildiklerini, sus conocimientos son incompletos. Los explicó a medias. Son incompletos. Los explicó a medias, los narró a medias, los contó a medias, ¿cierto? Lo que sabía. Exacto. Entonces, ahí el dilema. Después vamos a ver cómo construimos estas palabras. Bildik, por ejemplo. Bueno, para que ustedes sepan cómo se construyen ese tipo de palabras. Bildiklerini, anlattık, que sería lo que sabe. Bueno, eso se los voy a explicar más adelante. Eso es un tema que creo que es de B1 o de B2, no me acuerdo. Pero voy a prepararles esos temas. Entonces ya, hasta el momento, con esto hemos concluido con lo que es A1 y A2, ¿vale? Los temas, hemos concluido con esos temas. Y vamos a seguir tratando de trabajar ejercicios, de aplicar este tipo de cosas. Y recuerden, pues vamos a ver si hacemos una reunión en la cual explique muchos temas que les hayan quedado incompletos, dudas y todo ello. Vamos a dedicar una, 2 horitas, 3 horitas, de acuerdo a como nos rinda. Y trabajamos sobre ello para ir entendiendo más. Entonces, preguntas generales acerca de A1, A2 que ustedes hayan tenido. Las podemos programar para el día de mañana. Mañana, si todo sale bien, ¿vale? Entonces, nada. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que haya quedado en el tintero acerca de lo que hemos trabajado el día de hoy? No. Muy bien. Todo clarísimo. Perfecto. Vale. Perfecto. Entonces, muchas gracias por participar el día de hoy. Gracias a vos. Muchas gracias a vos. Muchísimas gracias, Fabián. Muy bueno. Todo esfuerzo realmente. Chao. Muchas gracias. Y recuerden, esto lo hacemos entre todos, digamos, hay cositas que yo no me sé, son nuevas para mí,
Pero ahí vamos descubriendo entre todos qué va significando. ¿Cierto? Entonces, muchas gracias y muy amables por su tiempo. Gracias a vos por tu humildad y por tu generosidad. No, Exactamente. Es un placer. Es un placer. Chao, hijo, buenas noches, que descanse. Igualmente, Adiós. buenas tardes, buenas Teşekkür noches. ederim. Güle güle, iyi akşamlar. Görüşürüz. Akşamlar, Kendinize akşamlar. iyi bakın. Bye bye. Bye bye. Görüşürüz. Y bueno, Adiós a todos, gracias. me había quedado pendiente. ¿De dónde extraje toda esta información? De esta página web, dersimis.com. Gracias, Fabián. De ahí obtuve toda la información. Ahí pueden encontrar más información acerca del tema. Esto yo no lo hice, lo hizo alguien más. Lo encontré en internet y a partir de ello, pues les expliqué todo esto. Ahí pueden encontrar más cositas que de pronto les pueda ayudar. ¿Vale? Gracias, muchas gracias. Vale, con mucho Bueno, gusto. que pasen y bien, estén muy gracias. Adiós. Vale, chao, chao.